3, 2, 1. Cargando. Iniciamos. Muy buenas tardes con todas y con todos. Reciban los cordiales saludos del ilustre Colegio de Abogados del Callao. Para mí es un honor presentar el día de hoy a la doctora Flor Villalobos, que se desempeña como fiscal provincial penal, todo fiscal de Clima Este, y ha tenido la gentileza dentro de su recargada agenda funcional de brindarnos un espacio de su tiempo para compartir algunas experiencias vinculadas a la entrevista única en Cámara GESE. Doctora Flor, para el Colegio de Abogados del Callao, en nombre del señor decano, es un honor tener presentes el día de hoy y de por sí, ¿no? Y agradecerle por esa gentileza que tiene con nosotros. Espero que obviamente le sea agradable la bienvenida, las palabras, obviamente, y todo lo que hemos preparado para obviamente su conferencia el día de hoy. Muchas gracias y le dejo en el uso de la palabra. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Ishimesa. Muy agradecida por la invitación al Ilustre Colegio de Abogados del Callao, a su persona. Y definitivamente el día de hoy, en esta conferencia gratuita, vamos a justamente compartir un poco de la experiencia de la suscrita, ¿no? En la Fiscalía Especializada de Violencia, cuando vemos los casos de entrevista única en cámara abierta. ¿Me dicen, por favor? ¿Ya podría empezar? Sí, bueno, siendo así, vamos a comenzar a hablar sobre qué es una entrevista en cámara GESE, ¿no? Siempre tenemos la pregunta, bueno, cuando uno recién empieza a ejercer la abogacía o cuando ya uno está laborando, siempre dicen, ¿no? ¿Por qué se llama entrevista única en cámara GESE? Entonces, vamos a hablar un poco de la historia de este nombre de cámara GESE. Bueno, se da gracias a este psicólogo y pediatra estadounidense Arnold Kessel en el año 1880, en la cual denomina este nombre para estudiar las etapas de desarrollo de los niños, para observar su conducta sin ser perturbados con la presencia de una persona extraña que pueda causar alteración, ¿no? En un ambiente, en una cama. Siguiente diapositiva, por favor. Siendo así, Siendo así, tenemos que ya en anteriores ponencias que me han antecedido mis demás colegas han hablado mucho de la ley 3364, ¿no? Entonces nosotros, leyendo hoy ese tema de la ley 3364, vamos a hablar por qué vamos a utilizar esta entrevista única en Cámara GESE, ¿no? Respecto a la actuación de los operadores de justicia y por qué motivo vamos a utilizar esta Cámara GESE cuando vamos a tomar la declaración de un menor o mayor de edad víctima de violencia, sea física, psicológica, sexual, ¿no? Dentro de esta imagen que estamos observando el día de hoy, lo que vamos a hacer es evitar la revictimización que se da en el interrogatorio, manifestación y entrevista, que se podría dar desde que uno concurre a nivel policial a justamente realizar la denuncia cuando es un menor de edad, que es acompañado por un familiar, tutor, padre o cualquier otra persona para que no le entreviste la policía. Luego, cuando venga al Instituto de Medicina Legal, nos ha entrevistado tanto por el personal médico legista, si va a pasar un examen de integridad sexual o un examen físico, luego después de ahí por un psicólogo, luego quizás cuando se le pueda derivar a los centros de salud cuando hay algún tipo de lesión, para que luego no sea también interrogado por el fiscal y el juez. Por eso, para evitar esta revictimización, es que vamos a utilizar esta entrevista en cámara. Siguiente diapositiva, por favor. Como les he señalado, el sistema de administración de justicia busca que no se revictimice a estas víctimas de violencia sufrida tanto la mujer como integrantes del grupo familiar dentro de la ley 3364, ¿no? Y que puedan afrontar todo el proceso sin ningún tipo de victimización. Incluso nos hace la precisión que hay tres tipos de victimización. Una de ellas que es la victimización primaria, que son consecuencias, ¿no? de la misma violencia
o del mismo delito que pueda sufrir, en este caso, si es violencia física, psicológica, sexual, acoso, hostigamiento, ¿no? Que es justamente lo que ve la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar. También justamente nos habla de una victimización secundaria, que justamente es evitar los sufrimientos a las víctimas o a los testigos, que son justamente los sujetos pasivos cuando sufren este tipo de delitos y que podrían verse mediados en cualquier etapa, ¿no? de este proceso, como les he señalado, ¿no? Desde el momento que interponen la denuncia hasta que se llegue a una sentencia. Y se evita también una victimización terciaria, esto es la estigmatización de la sociedad, ¿no? Que realiza sobre la víctima, ¿no? Desde el momento que uno narra lo vivenciado o incluso cuando ha sido de manera reiterada estos hechos de agresión respecto a su persona. Siguiente diapositiva. Siendo así, el Ministerio Público, ¿no? No ha sido ajeno a todo lo que antes de que justamente se instalara o se hiciera la guía para entrevistas en Cámara Gesell, viendo toda la revictimización, es que se puso a trabajar con el Instituto de Medicina Legal y realizar una guía de entrevista a las niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia, tanto física como sexual, y también a las personas adultas. Asimismo, la ley 3034, ¿no? Vigente a la fecha, en su artículo 19, nos ha comenzado a señalar respecto a la declaración de las víctimas y que debe ser en una entrevista única, ¿no? En la cual nos precisa que la víctima, sea niño, niña o adolescente o mujer, su declaración debe ser practicada bajo la técnica de una entrevista única y que sí o sí debe ser tramitada como una prueba anticipada, ¿no? Esa declaración, si es de mayor de edad, va a ser a criterio del fiscal si lo solicita mediante esta técnica de entrevista única, pero en el caso justamente de los menores de edad, sí o sí debe realizarse por este medio. Siguiente diapositiva, por favor. Siendo así, es de que tenemos ya, de conformidad a la ley 3034, vigente desde el 23 de noviembre del año 2015, la guía de procedimiento de entrevista única, ¿no? Que es justamente a fin de evitar, prevenir, sancionar y erradicar este tipo de revictimización en niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. En la cual justamente se ha implementado estas cámaras Gesell, ¿no? A nivel nacional, acá en Perú, y que comenzó incluso su vigencia desde antes de la vigencia de la ley 3364, desde el año 2006, en julio, ¿no? En nuestro país, a través del Instituto de Medicina Legal. La primera que fue incluso, la primera que funcionó fue acá en la sede Lima, en la Victoria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego de haber hablado una pequeña reseña, una pequeña historia de cómo es que nosotros denominamos esta entrevista en Cámara Gesell, ahora nos vamos a preguntar, ¿qué es la Cámara Gesell? ¿Qué es la Cámara Gesell? Bueno, la Cámara Gesell es una herramienta de uso forense y legal que nos va a facilitar la realización de la entrevista única. Esta Cámara Gesell consta de 2 habitaciones o 2 ambientes contiguos, como estamos observando en la diapositiva, ¿no? Separados con una división de vidrio espejado, que permite mirar solo por un lado, ¿no? a la entrevistada, en este caso, que va a estar, sea menor o mayor de edad, con el perito psicólogo, mientras que va a estar dotado de un sistema especial de audio y video, ¿no? En el cual se le va a escuchar todo lo que nos va a estar comunicando, todo lo que nos va a estar narrando, y en el otro ambiente se va a encontrar justamente los operadores de justicia, esto es el fiscal especializado, el fiscal penal, el fiscal de familia, que es que su presencia es de manera obligatoria. Asimismo también va a estar el abogado defensor. También se va a encontrar el padre o tutor de la víctima,
como también podría estar el abogado de la parte agraviada, ¿no? Ellos van a estar en otro ambiente, justamente donde van a escuchar todo lo que nos pueda narrar la víctima. Esta entrevista o este procedimiento en cámara Gesell tiene etapas. Por favor, la siguiente diapositiva. Por favor, la siguiente diapositiva. Señorita Leni Roca, muy bien, muchísimas gracias. Estas etapas son 5. Una de ellas es antes de la entrevista, otra es a inicios de la entrevista, la siguiente es durante la entrevista, luego tenemos el cierre de entrevista y finalmente una etapa posterior. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar a hablar desde antes de la entrevista en cámara Gesell. Perfecto. Antes de la entrevista en cámara Gesell, en caso de los niños, niñas o adolescentes. En estos casos, el fiscal o juez que va a dirigir esta entrevista en cámara Gesell, mediante la prueba anticipada, y el psicólogo se van a reunir en una sala de observación junto a los padres o tutores de este menor, niño, niña o adolescente que va a ser entrevistado, a fin de poder obtener los datos generales, ¿no? de ley, asimismo como una información primigenia de los hechos en materia de denuncia y las condiciones familiares en las cuales viene vivenciando este menor que va a ser entrevistado, ¿no? Asimismo, en este caso, el fiscal entregará al niño, niña y a sus padres responsables la respectiva declaración de derechos y va a firmar un acta de consentimiento informado. Hay un formato denominado número 2 de la guía de entrevista en cámara Gesell, porque si no tenemos este consentimiento, no va a ser posible la realización de esta entrevista en cámara Gesell. Siguiente diapositiva. Justamente en esta siguiente diapositiva que vamos ahorita a observar, se está justamente viendo este anexo número 2 de la guía de procedimientos para entrevista, en la cual no señala este formato de consentimiento informado para la aplicación del procedimiento de entrevista, en el cual el padre, madre o responsable se va a identificar, va a proporcionar sus datos de identidad y que es responsable del menor a entrevistarse, y que luego de haber nosotros, tanto el fiscal, el juez y el psicólogo, haber informado en qué consiste, va a dar su consentimiento. Se precisa en este anexo, en este formato, que da la autorización para que el menor sea filmado y grabado durante toda la entrevista, se le realicen preguntas con relación al suceso por el cual acude a la cámara Gesell, o en este caso sala o entrevista, o por hechos nuevos o similares que pudieran surgir como parte de la entrevista, ¿no? Y que ese material audiovisual que se va a obtener de la entrevista va a formar parte de la investigación. Finalmente va a firmar el día, la hora y la fecha, ¿no? Va a dar su firma y su impresión dactilar. Es muy, muy importante porque tener presente este formato de consentimientos, como le estaba señalando. Si el tutor, el padre, no otorga este consentimiento, no podríamos continuar con las siguientes etapas de la entrevista en cámara Gesell. Siguiente diapositiva, por favor. Del mismo modo, también, aparte de la autorización que nos va a proporcionar el padre o responsable de este menor, señorita Roca, por favor, la siguiente diapositiva, también el niño va a prestar su consentimiento, ¿no? Previa información, y se va a tomar en cuenta de acuerdo a la edad y madurez que tenga, ¿no? En este caso, los padres pueden no prestar su consentimiento, sin embargo, el adolescente, muchas veces ya, depende de la madurez y la edad, puede firmar su consentimiento y señalar que sí quiere participar en esta entrevista en cámara Gesell. Siendo así, definitivamente vamos a seguir con las siguientes etapas. De no, incluso si el padre o responsable sí firma su consentimiento, más no el menor, en este caso adolescente, no brindara su consentimiento, definitivamente no vamos a continuar con las siguientes etapas del proceso. Este formato de consentimiento es similar a la que hemos visto, ¿no? En una diapositiva anterior,
Por favor, la siguiente diapositiva para que podamos observar, en la cual este formato del adolescente, ¿no? El adolescente víctima de violencia, sea física, psicológica o sexual, se va a identificar, ¿no? Yo, fulano, ¿no? Con sus datos, la edad que tiene, identificado incluso el DNI, ¿no? Doy mi autorización, he sido informado sobre el procedimiento de entrevista única y doy mi consentimiento, ¿no? La misma información que va a ser filmado y grabado, se le va a realizar las preguntas en relación al suceso por el cual acude a esta entrevista en cámara GESEL, y asimismo, de que en caso se ocurriera o de la entrevista misma surgieran nuevos hechos, definitivamente también va a proporcionar la información, y que todo el material audiovisual que se pudiera ese día obtener va a ser parte de la investigación, ¿no? La firma, el día, la fecha y el mes. Es muy importante porque en muchos casos, luego de haberse realizado este tipo de entrevistas, a veces los abogados, en especial de la parte investigada, piden la nulidad de la misma o señalan que no hubo un consentimiento, ¿no? Incluso en algunos casos de estos menores entrevistados. Entonces, para ello, para cuando se haga dicha observación, definitivamente se va a sacar o se va a presentar este formato. Siguiente diapositiva, por favor. En los casos de mayores de edad que van a ser entrevistados mediante esta entrevista en cámara GESEL, de la misma forma, el fiscal o juez va a proceder a obtener sus datos generales. Esta información preliminar definitivamente se le va a pedir sobre las condiciones familiares que tiene y también las preguntas pertinentes para la realización de la entrevista. El fiscal o juez a cargo le va a explicar a la víctima, en este caso mayor de edad, en qué consiste esta entrevista para obtener su consentimiento informado, ¿no? Definitivamente, antes de la entrevista, tanto en menores como en mayores de edad también, tanto el fiscal como el juez va a realizar justamente una coordinación con el psicólogo, quien va a ser el entrevistador, respecto a lo que se quiere conseguir en esta entrevista, y va justamente a enfatizar van a ser los puntos, ¿no? Más importantes a preguntarle durante toda la entrevista. Siguiente diapositiva, por favor. Luego de esta primera etapa, viene esta segunda etapa que ya es en sí el inicio de la entrevista. Este inicio de la entrevista es dirigido tanto por el juez o por el fiscal a cargo del caso o la investigación. Se va a presentar el psicólogo, justamente, incluso primero se va a dar una prueba de sonido y luego después de ahí va a comenzar con este procedimiento en el cual va a explorar partes de la investigación, ¿no? Haciendo las preguntas pertinentes al entrevistado. Va a darse de manera simultánea, realizándose la grabación respectiva, ¿no? En este proceso de entrevistas, definitivamente pueden también surgir motivos justificados que impidan su desarrollo de la misma entrevista. Puede ser, eh, por ejemplo, cuando iniciamos la entrevista y es un menor de edad, y como el hecho vivenciado ha sido tan grave o le ha afectado tanto emocionalmente, que se puede poner a llorar y no va a calmar por varios minutos, o no va a poder quizás pronunciar las palabras o las preguntas que se le pueda realizar, o en caso de adultos pudiera presentar algún tipo de desmayo. Definitivamente, en situaciones como las que estoy señalando, ya va a correr traslado el psicólogo, ¿no? Al momento, al fiscal o juez que está a cargo de la entrevista en cámara GESE, para que evalúe si se continúa o no la entrevista. Muchas veces nosotros hemos suspendido en situaciones como esta, o cuando la entrevistada, si sea menor o mayor de edad, se encuentra en un estado de gestación o está en una etapa de riesgo, ya un estado de gestación avanzado, y que por la misma entrevista hace que se ponga muy vulnerable, se va a tener que suspender y reprogramar para una nueva fecha. Siguiente diapositiva, por favor. Durante la entrevista en cámara GESEL hay muchas recomendaciones a darse, ¿no? Definitivamente, porque a veces
no sabemos cómo es que, bueno, vamos a escuchar al psicólogo que va a formular las preguntas al entrevistado, sea menor o mayor de edad. Sin embargo, hay que dar algunas pautas para que esta entrevista sea la idónea, ¿no? Y que definitivamente nos pueda servir como un material tanto de prueba de cargo como descargo, dependiendo del caso en concreto, ¿no? Una de esas recomendaciones es primero que se debe facilitar una actitud de apertura con el entrevistado en todo el momento de la entrevista. Esto va dirigido para el psicólogo, para el entrevistador. Definitivamente tiene que tener una actitud de apertura, tiene que tener una buena predisposición. ¿Por qué? Porque definitivamente si no hay esa conexión, esa empatía entre el entrevistador y el entrevistado, no vamos a poder continuar con las siguientes etapas de la entrevista, no vamos a tener la información idónea. Definitivamente el menor o mayor entrevistado no nos va a querer proporcionar mayores datos, simplemente incluso nos va a poder quizás dar respuestas cerradas, va a decir no me acuerdo, no deseo, no quiero, ¿no? Entonces, definitivamente es muy importante que en estos casos el psicólogo tenga una buena actitud de apertura. Asimismo, el psicólogo y también obviamente las partes tienen, en este caso, tanto el fiscal y el abogado de la defensa, el abogado, incluso la parte agraviada, no deben formular preguntas que atenten contra la dignidad de la persona de víctima de violencia, ¿no? De la víctima que ha sufrido, ¿no? Y no hacerle preguntas que atenten la integridad o que hagan que ellos se sientan incómodos al momento de estar narrando los hechos. Asimismo, también se recomienda que se debe permitir que el entrevistado cuente con un tiempo suficiente para responder a las interrogantes que se le formulen. No podríamos estar realizando una pregunta y no nos termina de responder y ya le estamos formulando otra pregunta o cortando la hilación de lo que nos está narrando. Definitivamente tenemos que tener tiempos pausados, esperar que concluya al menos de narrarnos, porque recuerden que es una narración libre, espontánea, entonces vamos a dejar que el entrevistado nos termine de responder o señalar a la pregunta primera para luego hacer otra segunda pregunta. También se recomienda que en el caso de niños y niñas se debe considerar el nivel de atención. Y esto es muy importante y va a variar definitivamente de acuerdo a la edad. No vamos a poder entrevistar en largo tiempo a un menor de 4 o 5 años que incluso recién está pudiendo quizás, ¿no? Trasladarnos muy bien o incluso pronunciar bien todas las palabras o poder organizarse a un adolescente, ¿no? Que definitivamente nos va a poder dar mayor información y va a tener un mayor nivel de tiempo, incluso de atención, ¿no? Que podemos, quizás, una cámara GESEL puede durar 5 o 10 minutos hasta puede prolongarse 1, 2, 3 horas. Va a depender mucho de la predisposición y del nivel de atención también, en caso de niños y adolescentes, su nivel de atención. En casos de adultos, definitivamente va a depender mucho de cómo se encuentran emocionalmente. Asimismo, también se recomienda en las entrevistas en cámara GESEL que se espere el tiempo pertinente para la emisión de las respuestas del entrevistado y después de ahí hacer una pausa para la siguiente pregunta. También se debe resaltar que en estos casos, cuando ya termina de formular las preguntas el perito psicólogo y comienza ya a formular preguntas el fiscal especializado, o sea, el abogado tanto de víctima o del imputado, o sea, incluso el juez no debe realizar preguntas ambiguas, preguntas sugestivas, preguntas capciosas, preguntas repetitivas. Recordemos que estamos hablando con una víctima, lo último que buscamos es la revictimización y definitivamente tenemos que tener bastante cuidado con las preguntas que pudiéramos hacer, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. También dentro de las recomendaciones tenemos que no debemos, por ejemplo, cuando ya nosotros somos los que estamos formulando las preguntas, termina el perito psicólogo, no se debe sugerir el nombre, sobrenombre o apellidos del investigado. Si, por ejemplo, un menor de edad dice, fue una persona de sexo masculino, un gordo, y sabe su nombre, te dice, no sé, sé su apodo, se llama Pepito, se llama Luchito, definitivamente nosotros al momento de hacer las preguntas, o el mismo perito psicólogo no va a sugerir el nombre, sobrenombre o apellido antes o durante, incluso después de la entrevista, ¿no? Solo
siempre y cuando que el menor o mayor entrevistado nos proporcione dicha información. Si no lo hace, lo vamos a dejar ahí, quizás vamos a pedir que nos dé rasgos de su apariencia física, etc., pero no vamos a proporcionar nombre, porque definitivamente eso sería como proporcionarle una información. Entonces hay que tener mucho cuidado, es una recomendación que se hace. Asimismo, también se debe evitar expresar verbal o gestualmente un acuerdo o desacuerdo de la declaración del entrevistado, ¿no? Al momento que nos está dando una respuesta. Esto, bueno, si el mismo perito psicólogo está con el menor, definitivamente este perito no debe realizar ningún tipo de expresión verbal o gestual, ¿no? Que haga que el entrevistado se sienta incómodo o crea que no es convincente lo que nos está informando. Y de la misma forma el otro ambiente, porque el otro ambiente también está siendo filmado. Entonces, tengas la postura que tengas, así seas tú el abogado de la defensa, el abogado de víctimas, incluso si tengas una información, definitivamente nosotros tenemos que respetar lo que el menor o mayor entrevistado nos esté señalando, ¿no? Es su declaración, es su versión, es la narración de sus hechos. Asimismo, también se recomienda que se debe de evitar interrumpir al entrevistado sin ninguna justificación. Esto va para el perito psicólogo, ¿no? Porque él es nuestro medio, definitivamente, entre el fiscal, el juez, los abogados, él es el medio. Y si, por ejemplo, el entrevistado está narrándonos de forma espontánea un hecho y trae a colación otro hecho, no lo debemos interrumpir, a menos que definitivamente ya no tenga nada que ver, ¿no? Con el tema a tratar, con la entrevista o la declaración que debería de darnos, ¿no? Ahí sí podría, si no, no podemos interrumpir sin ninguna otra justificación. Asimismo, se recomienda que durante la entrevista no se debe utilizar terminología que el entrevistado no pueda comprender. En estos casos más es con los casos de menores de edad, ¿no? Un niño de 4 o 5 años no va a poder definitivamente comprender algunas terminologías que ya un adolescente o una persona adulta pueda comprender. Por ejemplo, ¿no? Se dice, no, yo me porté, mis papás me castigaron, y se le pregunta por qué y de repente dice, ¿por qué fue? Y entonces el menor te podría señalar, porque fue por llamar la atención. Y le preguntas, ¿qué es llamar la atención? Y definitivamente ya el menor no va a saber qué decirte, ¿no? Entonces, definitivamente el perito psicólogo tiene que utilizar las palabras o terminología idónea dependiendo mucho de la edad que tenga el entrevistado y definitivamente del vocabulario o terminologías que pueda utilizar a la edad que tenga. Hay que tener bastante cuidado en eso, ¿no? Y hay que enfatizar incluso, ¿no? Quien maneja el caso, por ejemplo, el fiscal, previo a que se inicie esta entrevista, también va a tener que puntualizar ello. Asimismo, también se recomienda que durante la entrevista se debe de evitar hablar de temas irrelevantes para la investigación, como les decía, ¿no? Si estamos hablando de un hecho, por ejemplo, de violencia física, no le voy a preguntar, por ejemplo, de temas de cómo es tu relación con tu tía, cómo es la relación con tu profesora, con tus compañeros de colegio, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la investigación, definitivamente. ¿No? Eso se recomienda. Siguiente diapositiva, por favor. Durante la entrevista, como les he estado señalando, ya luego que hemos iniciado, durante la entrevista, también dentro de estas recomendaciones que ya les he precisado, definitivamente el psicólogo debe establecer este clima de confianza. Es muy, muy importante porque en base a ello vamos a comenzar o vamos a tener esa conexión para que el entrevistado, sea menor o mayor de edad, nos pueda dar mayores pautas de cómo sucedieron los hechos, materia de investigación, y nos va a dar una narración libre, ¿no? Espontánea de lo que ha vivenciado. Pero para poder tener este clima de confianza, podemos preguntar o podemos empezar, en este caso, el perito psicólogo puede comenzar como, por ejemplo, a preguntarle, hola, ¿qué tal? ¿No? Me llamo fulano y tal, soy el perito psicólogo que el día de hoy te va a entrevistar. Mira, dime cuál es tu nombre, dónde vives, con quiénes vives, cuál es tu postre favorito, tu pasatiempo, ¿no? Una pequeña introducción
para establecer este clima de confianza y luego definitivamente ya, justamente ya irnos al caso en concreto, como por ejemplo preguntarle, el día de hoy nos encontramos a fin de poder saber, ¿no? Si tú has vivenciado o por qué motivo el día de hoy te encuentras en esta entrevista en Cámara GESE. Entonces, ¿por qué he vivenciado un hecho de violencia? Perfecto. Entonces, ya que tú nos señalas que has vivenciado un hecho de violencia, ¿podrías contarnos en qué consiste este hecho de violencia vivenciado? Entonces, le das carta abierta, ¿no? A este menor o mayor de edad para que nos pueda narrar esos hechos vivenciados. Siguiente diapositiva, justamente como les señalaba, se les permite al entrevistado que nos dé una narrativa libre, en el cual definitivamente el perito psicólogo va a ser el escucha de lo que nos pueda precisar el menor o mayor entrevistado, ¿no? Luego de esa introducción, como justamente les señalaba, ¿no? El perito psicólogo le puede decir, ¿sabes por qué has venido hoy? ¿Ha ocurrido algo que quieras contarme? Para que así definitivamente podamos tener una mayor información. En el caso de personas adultas, el perito psicólogo puede empezar con una introducción o luego de esa pequeña introducción con preguntas para la narrativa libre, como cuénteme, ¿qué sucedió? Dígame, ¿por qué viene hoy? ¿No? Entonces, eso va a ayudar a que definitivamente el entrevistado se sienta cómodo y comience a narrarnos. Es muy, muy importante que el perito psicólogo adopte la actitud de escucha, no de ser la persona que apruebe o desapruebe lo que nos esté narrando el entrevistado. Por el contrario, ¿no? El escucha, el que comprende, el que definitivamente va entendiendo todo lo que de forma espontánea nos esté contando, nos esté narrando, en este caso la víctima menor o mayor de edad. Siguiente diapositiva. Como les decía, dentro de las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, el menor entrevistado o el mayor entrevistado nos está contando lo que ha vivenciado, un hecho de violencia física o sexual, y de repente comienza a darnos información que ya no es relevante para el caso en concreto. Cuando son menores de edad, por ejemplo, de 4 a 5 años, el tiempo de atención es mínima, ¿no? Entonces te va a decir, sí, mamá me pega, por ejemplo, me pega con la correa, pero también me da dulces, me lleva a pasear, salimos a jugar, me peina, ¿no? Entonces va a comenzar a darte otra información que solamente ya no es relevante el caso y por el contrario va a generar una dilación. Siendo así, definitivamente, en este caso el perito psicólogo tiene que redireccionar las preguntas que ha estado formulando y como que va a retroceder y va a decir, ya, me estabas contando sobre que tu mamá te pega. ¿Y cómo te pega? ¿No? Entonces, como para que nuevamente el menor entrevistado vuelva a la ilación del hecho vivenciado. Otra de las preguntas puede decir, hace un momento me dijiste que tu mamá te pegaba, ¿no? ¿Cuántas veces te pegaba, no? O sea, preguntas así, ¿no? Para que ya, o hacer un parafraseo para nuevamente volver a la hilación de lo que nos está narrando. Es muy, muy importante también en esta etapa que se haga la clarificación, ¿no? En este caso lo va a hacer el perito psicólogo, por ejemplo, cuando se formula preguntas que sean fácilmente comprensibles para en sí focalizar el hecho materia de investigación, ¿no? Preguntas básicas como ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién fue, por ejemplo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Para ubicar tiempo, espacio, lugar, definitivamente dónde, con quiénes, por ejemplo, ¿no? Y así tener información de precisión del caso en concreto, ¿no? Estas preguntas definitivamente las tiene que formular el perito psicólogo al momento de realizar la entrevista y donde la persona entrevistada al momento de dar su narrativa libre ya nos va a comenzar a dar precisión. Siguiente diapositiva. Como le señalaba, el perito psicólogo, quien es el que formula esta entrevista en Cámara GESE, es el personal capacitado, va a tener que sí o sí hacer precisiones en la entrevista, ¿no? Como les estábamos señalando en la diapositiva anterior, como nos tiene que sí o sí señalar la fecha en que ocurrieron los hechos materia de denuncia, la hora,
Si no hay una hora puntual, definitivamente siempre va a haber horas aproximadas, un tiempo aproximado de la denuncia, el lugar donde se produjeron los hechos violentos de agresión física, psicológica, sexual, acoso, ¿no? La descripción del lugar donde ocurrieron los hechos, en casos de menores va a ser muy difícil que recuerden, pero mínimo te va a decir, ¿no? Fue en la casa de mi mamá, la casa del vecino, o quizás solo en el baño, pero darte mayores detalles quizás no va a poder, ¿no? Pero es muy, muy importante. Asimismo, también tiene que el perito psicólogo pedir, mediante las preguntas que va a formular, para que el entrevistado nos señale cómo sucedieron los hechos, identificar al supuesto agresor, en caso que no nos pudiera dar información del agresor con nombre y apellido, en algunos casos con un apelativo, si no nos lo da, definitivamente va a buscar los medios idóneos para que mínimo nos dé características físicas de esta persona que, no, que es el agresor. Asimismo, también tiene que, sí o sí, el perito psicólogo, mediante esta entrevista, establecer el vínculo con este supuesto agresor o agresores, ¿no? Incluso determinar la frecuencia e intensidad en que se dieron los hechos. Puede haber evidenciado este entrevistado menor o mayor de edad con una oportunidad, dos oportunidades, o quizás una primera vez solo fue un insulto, hablamos de un maltrato psicológico, y en una segunda oportunidad fue con agresión física, ¿no? Todo ello definitivamente va a precisar el perito psicólogo al momento de formular las preguntas y de acuerdo a lo que nos esté contando, narrando, el entrevistado sea menor o mayor de edad. También definitivamente en esta entrevista el perito psicólogo va a tener que buscar que se precise el tiempo de inicio del hecho violento, por ejemplo. En muchas ocasiones cuando observamos las entrevistas en cámara Gesell, nos pueden decir, si es recién un hecho muy cercano, la víctima va a recordarse la fecha de inicio, incluso día, mes, año, ¿no? Pero si es un hecho vivenciado hace muchos años, en especial en los casos de libertad sexual, la justa va a poderte dar quizás año o tiempo o meses, ¿no? O temporadas. Estaba en época de colegio, pero no te va a poder precisar. Por ejemplo, era abril, era julio, era diciembre, no te va a poder, o si te dice era verano, no te va a poder decir si era en enero, febrero, marzo, ¿no? Entonces, en muchos casos, en los casos de libertad sexual, cuando es de largo tiempo la denuncia, o sea, luego de que ha ocurrido, luego de 5 años, 6 años se formula la denuncia, definitivamente la víctima no te va a poder dar esta información, pero igual el perito psicólogo va a tratar de hacer esta precisión en la entrevista. Siguiente diapositiva. También el perito psicólogo va a buscar en esta entrevista en cámara Gesell que se precise la existencia de otras víctimas por parte del agresor, ¿no? Si es un hecho de violencia y el afectado, o en este caso la víctima, es un menor de edad, puede el menor comentarnos que también en casa vienen vivenciando estos hechos de violencia sus hermanos, su mamá, ¿no? Y que ellos no han formulado la denuncia, por ejemplo. En los casos de libertad sexual, quizás la víctima nos va a poder dar detalles que no solamente fue ella la que ha sufrido estos hechos de libertad sexual, quizás por su padre, que puede haber sido su padrastro, sino también su hermana, su prima, su vecina, porque quizás se enteró. Entonces nos va a poder dar información de la existencia de otras víctimas. También en esta entrevista el perito tiene que sí o sí buscar la información de indagar recursos de afronte ante esta situación de violencia. Es, por ejemplo, cómo te sientes a la fecha, si tus familiares te han prestado el apoyo, si estás recibiendo si estás recibiendo terapias por los hechos de violencia vivenciados, sea violencia física, psicológica o sexual, ¿no? Esos justamente vamos a saber esos recursos con los cuales cuenta este entrevistado o víctima, ¿no? Como señalamos. Asimismo, también este perito, al momento de realizar esta entrevista, va a tener que precisar o indagar respecto a las motivaciones para realizar la denuncia, ¿no? Porque el menor o mayor de edad, en los casos de libertad sexual, luego de años, puede formular la denuncia. ¿Por qué recién de 4 o 5 años formula esta denuncia? ¿No? Se le va a preguntar, quizás el menor va a decir porque estuve amenazado, porque tenía temor, porque quizás mi mamá también era víctima y tenía miedo
ahora cumplí la mayoría de edad y recién tuve el valor para hacer la denuncia, ¿no? Entonces, definitivamente ello nos va, al momento de realizar la entrevista, el perito va a poder indagar esa motivación por el cual la víctima formuló la denuncia, ¿no? Asimismo, también de los antecedentes por denuncias de hechos similares, si hubo denuncias anteriores, las expectativas que tiene la víctima frente a la denuncia, ¿no? Cómo se siente, qué es lo que espera de la presente denuncia, cuál es la actitud o cuál es el sentimiento que tiene a su agresor, ¿no? Qué sentimientos tiene respecto a lo vivenciado, eh, y todo ello, ¿no? Definitivamente va a ser plasmado al momento de realizar la entrevista única en cámara GESEL, no por el perito psicólogo y que sí o sí debe ser precisado en él. Siguiente diapositiva. Asimismo, estamos acá plasmando una imagen, ¿no? Que en casos de niñas, niños, adolescentes, como les decía, va a depender mucho la entrevista de acuerdo a la edad. Va a haber una diferencia abismal entre incluso un niño de 3 años que quizás a la justa puede pronunciar algunas palabras, porque hay otros niños, ¿no? Que quizás a los 2 o 3 años pueden pronunciarnos una oración completa, como va a haber otros niños que no van a poder darnos mucha información. Entonces, depende de la edad, va a ser muy importante que el perito psicólogo realice preguntas, ¿no? Por ejemplo, un niño de 3 años podría hacerle las preguntas, ¿quién fue? ¿Qué fue? ¿No? Pero ya no podríamos incluso llegar hasta el dónde, porque no nos va a poder dar esa información. En cambio, en menores entrevistados de 4 a 6, se le puede incluso hasta preguntar dónde, ¿no? Podemos quizás darle una pregunta más, ¿dónde? ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Dónde fue? ¿No? Ya un menor de 7 a 8 años, ya incluso vamos a hacerle la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo fue? ¿No? Pero ya superado los 9 12 ya definitivamente vamos a tener mayor información de los hechos vivenciados, dónde, quién, cuándo, con quién y cuántas veces, las circunstancias incluso en que se dio, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esta tabla porque de acuerdo a eso nosotros vamos a poder también tener en cuenta el momento de formular nuestras preguntas, luego de que el perito psicóloga o psicólogo o psicóloga realice las preguntas pertinentes, ¿no? Entonces nosotros también debemos de tener mucha información, más aún con niños de 3 años, que en muchas ocasiones no nos va a dar mucha información y con lo que se pueda nosotros tener, vamos a tener que pronunciarnos respecto a la investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Como les señalaba, luego de que ya se está haciendo la entrevista en cámara GESEL, también va a haber pregunta de los operadores de justicia desde el ambiente de observación, ¿no? Terminado el perito psicólogo de haber realizado sus preguntas mediante esta narrativa libre, en el cual nos va a decir qué, cómo, cuándo, ya va a comenzar las preguntas realizadas primero por el juez cuando es una prueba anticipada, sino luego ya el juez va a dar justamente la autorización para que el fiscal formule las preguntas del caso en concreto, no siendo repetitivas, sugestivas, interrogativas, ¿no? Luego, después de ahí va a venir a formular las preguntas el abogado de la víctima, en este caso cuando participa, o si no el fiscal de familia, y luego después de ahí también se le va a correr traslado al abogado del investigado para que pregunte las preguntas pertinentes, ¿no? Definitivamente va a tener que, pues se va a tener que tener mucho cuidado porque va a haber un filtro, si es mediante una prueba anticipada, el juez va a hacer el filtro previo a la pregunta que se formule, va a dar la venia si esa pregunta se va a correr traslado al perito psicólogo. De la misma forma, si es una entrevista en cámara GESEL mediante una prueba preconstituida, es el fiscal que va a dar el filtro para que esa pregunta se corra traslado al perito psicólogo. Si definitivamente es una pregunta repetitiva, sugestiva, en ese momento se le va a señalar y se le va a denegar o se le va a pedir, ¿no?, a la parte que está formulando la pregunta, a uno de los operadores que reformule su pregunta o simplemente se le va a denegar. Recordar, ¿no?, que en la narración de los hechos de violencia,
¿no? Que sean distintos a la investigación, el fiscal o el juez deberá profundizar en su esclarecimiento. Si, por ejemplo, estamos entrevistando a una persona mayor de edad por un hecho de violencia física y nos señala luego que no fue la primera vez que incluso ha vivenciado hechos de violencia sexual por su mismo agresor, definitivamente vamos a tener que extendernos y vamos a tener que pedir la profundización de ese extremo que nos acaba de narrar de una manera espontánea, ¿no? Vamos a tener bastante cuidado en ello para que no se vuelva, ¿no?, a citar a esta víctima en otra cámara GESEL y nos pueda narrar este hecho de agresión sexual que salió de un caso de violencia física, ¿no? Vamos a ahondar porque vamos a contar con todas las partes procesales pertinentes, como es el abogado de la defensa del investigado, va a estar el abogado de la víctima, va a estar el fiscal de familia. Entonces, definitivamente no se va a vulnerar derecho alguno y vamos a buscar la información de ello, más aún para como la finalidad de estas entrevistas en cámara GESES es revictimizarlas o volver a citarlas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Terminadas las preguntas por los operadores de justicia, ¿no? Ya ahora viene lo que es el cierre de la entrevista. Bueno, el cierre de la entrevista se va a dar en una prueba anticipada por el juez que está dirigiendo este procedimiento, el cual va a decir, bueno, habiendo culminado todas las preguntas y no habiendo mayor pregunta a realizar, señor perito psicólogo, agradecemos su participación y con ello concluimos. Si en caso esta entrevista está siendo dirigida por el fiscal especializado, fiscal penal, de la misma forma va a correr traslado al perito psicólogo y le va a decir, no habiendo mayor pregunta por los operadores de justicia, ¿no?, y teniendo toda la información detallada por el entrevistado, se culmina la misma, muchas gracias. Con ello se va a cerrar. Entonces el perito psicólogo va a decir, ¿hay algo más? Le preguntará al entrevistado si tiene algo más que agregar, ¿no? Alguna pregunta o si va a formular algo más o le va a decir, señor fiscal, cierra la entrevista y si el fiscal le dice, sí, señor perito, cierra la entrevista, concluimos. Terminada la entrevista única, se hace el acta, ¿no?, que es suscrita por todos los participantes, por todos los operadores de justicia, se va a dejar constancia si durante la entrevista o previo a la entrevista ocurriera alguna incidencia, incluso si esta entrevista en cámara GESEL es mediante una prueba anticipada, si es una prueba preconstituida, también se va a dejar constancia de la misma, ¿no? Y luego después de ahí se va a cerrar la misma, ¿no? Se va a cerrar, se va a culminar, se sale del ambiente el perito psicólogo con el entrevistado y se va a ir a otro ambiente para continuar con lo que es el dictamen pericial. Siguiente, por favor. Durante las diapositivas anteriores les he señalado que también va a haber criterios de suspensión de la entrevista, ¿no? ¿Por qué motivos se tendría que suspender la entrevista o no podría darse pese a que están todas las partes, ¿no?, en esta cámara GESEL, en este ambiente de cámara GESEL? Bueno, tenemos varios criterios. Una de ellas es porque la víctima no nos está brindando una información respecto al tema a tratar, respecto al hecho denunciado, al hecho materia de investigación, o simplemente se dice, no voy a hablar, pese a habernos firmado su acta de consentimiento, ¿no? Un consentimiento informado. Sin embargo, nos diga la víctima, ¿sabe qué? No quiero hablar, no quiero detallar, no quiero, no sé, no. Siendo así, definitivamente se va a suspender la entrevista y se va a tener que reprogramar, ¿no?, para poder primero conversar con la víctima si va a dar nuevamente su consentimiento o si no, simplemente se ve una nueva fecha. También se va a suspender cuando la víctima se encuentra en una crisis emocional, como les estaba contando, ¿no? Si es un menor de edad y comienza la entrevista, señala que vive con sus padres, no con sus hermanos, y cuando se le pregunta, dime por qué el día de hoy has venido, ¿no?, a este ambiente de cámara GESEL, y comienza a llorar, y definitivamente no para de llorar, le comienzan a sudar las manos, en situaciones, algunas incluso hay un desmayo, entonces no va a haber la forma o le va a dar un grado de ansiedad
que no vamos a poder continuar y definitivamente tenemos que ser empáticos porque no vamos a decir, ya que se ponga bien y vamos a continuar. Definitivamente no. Si hay estas crisis, si observamos, o el fiscal y el juez está observando que se está presentando esta situación con la víctima, en el acto tiene que señalarle al perito psicólogo, ¿sabe qué, señor perito psicólogo? En este acto suspendemos la entrevista y la vamos a reprogramar, por favor, vamos a pedir el apoyo pertinente para poner, ¿no?, en buena situación emocional al entrevistado. Si es menor de edad, buscar justamente el apoyo del Instituto de Medicina Legal, si es posible de un médico para que le preste los primeros auxilios, ¿no? Y ponerle a buen recaudo. Y en caso de una crisis emocional, incluso con el apoderado que le está acompañando, para que le dé esa calidez y esa tranquilidad, ¿no? Y el entrevistado se sienta mucho mejor, pero definitivamente no se va a continuar ya con la entrevista. Asimismo, si la víctima tiene manifestaciones de necesidades básicas, ¿no? Esto muchas veces se ha presentado en menores de edad, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años te está contando y de repente dice, quiero ir a los servicios, ¿no? Disculpe, quiero ir. Entonces ya se pierde la ilación de lo que nos ha estado narrando y definitivamente se va a tener que suspender la entrevista en cámara GES. O cuando la víctima, ¿no?, pese a haber dado su consentimiento previo, decida ya no continuar con la entrevista. Ni bien ingresó al ambiente, diga, no, ya no quiero continuar. Entonces, definitivamente en esos casos se va a tener también que suspender la entrevista en cámara GES. O cuando tengamos, pese a que estemos todos los operadores de justicia, tengamos al entrevistado, al perito psicólogo con toda la buena predisposición, pero se nos va la luz, por ejemplo, los equipos audiovisuales no tienen una buena resolución, no tenemos un buen audio. Entonces, en esa situación también definitivamente se va a dar una suspensión de la entrevista en cámara GESEL y se va a dar una reprogramación. Cabe señalar que quizás acá voy a hacer hincapié, que por ejemplo, si en una primera ocasión tenemos programada una fecha para entrevista en cámara GESEL y el menor o mayor de edad entrevistado no acude, se puede reprogramar en 2 ocasiones más. La guía de procedimiento de entrevista lo señala. Se puede programar hasta en 3 fechas para la realización de la entrevista en cámara GESEL. Así es que no hay problema. Si en una primera no se da, se puede dar una segunda, y si en una segunda no se da, se puede dar una tercera. Máximo son 3 fechas en las cuales se puede programar esta entrevista en cámara GESEL, ¿no? Eso se hace también la precisión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego de haberse realizado el cierre de la entrevista en cámara GESEL, ¿qué sigue? ¿Cuál es esa etapa posterior que hemos señalado? Esta etapa posterior es la evaluación psicológica, porque el perito psicólogo, luego de haber conversado, donde ha escuchado al entrevistado o presunta víctima, ¿no?, de los hechos materia de investigación, luego después de ahí, este mismo perito va a realizarle una evaluación psicológica a este menor, teniendo definitivamente como lineamiento la guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, la ley 3364. Teniendo como guía este lineamiento, va a tener bastante cuidado para la realización de la evaluación psicológica, en la cual va a poder buscar información respecto al relato que ya le había contado en la entrevista en cámara GESEL, va a pedir justamente su perfil, su historial familiar, ¿no?, le va a contar todo el perfil de historial familiar. Asimismo, también en esta evaluación psicológica va a utilizar métodos, ¿no?, como es justamente un cuestionario de preguntas y respuestas, va a hacer un dibujo del dibujo bajo la lluvia, ¿no? También va a preguntarle respecto al tema de su personalidad y con todo ello va a llegar a una conclusión en casos de víctimas de violencia, si presenta o no afectación, qué grado de parentesco tiene con su agresor, cuáles son sus rasgos de personalidad, si hay una dependencia emocional, dependencia económica, todo ello va a salir en esta evaluación psicológica. Aparte de esta evaluación psicológica también, definitivamente, luego de haber terminado la entrevista, se va a tener que digitar, ¿no?, todo lo narrado por el menor o mayor entrevistado
Ello se va a dar en un CUR, se le llama así, esta hoja es un CUR, con un número, ¿no? En el cual, porque al menor o mayor entrevistado no se le va a poner por un nombre, sino un número designado por el Instituto de Medicina Legal, en el cual se va a imprimir, ¿no? Esta acta de entrevista, en el cual van a firmar todos los participantes, como es el fiscal especializado, también va a firmar el abogado de víctimas, el abogado del imputado, van a firmar todos y también se va a tener que grabar en 2 DVDs, ¿no? Justamente respecto al soporte audiovisual. Esto va a ser muy importante porque esto son las evidencias de lo narrado y que nos va a servir para en las siguientes etapas de la investigación para ser presentadas, ¿no? Incluso si es que fuera un juicio para poder visualizarlo. Se va a respetar la cadena de custodia de estos DVDs, en el cual todos van a tener que firmar en un sobre, ¿no? Se va a lacrar y ello se le va a entregar al fiscal responsable del caso y incluso este fiscal va a tener que remitir una copia de ese DVD a la presidencia del Distrito Fiscal de Lima Este para que tenga la custodia en la oficina de evidencias y otro va a tenerse en la carpeta fiscal. Es muy importante ello porque definitivamente en caso que hubiera alguna falla o se perdiera dicha carpeta, pues no quiera, pero pasara una situación ajena, ¿no? Eh, Se va a poder recuperar esa información de la oficina de evidencias, en este caso de la presidencia de la Junta de Fiscales del distrito en el cual se ha llevado la entrevista en Cámara GES. Bueno, luego de haberles hablado a grosso modo de cuáles son estas etapas de la entrevista en Cámara GESEL, les voy a, bueno, vamos a ver mediante estas diapositivas en sí, ¿qué es un acta de entrevista? Por favor, la siguiente diapositiva, justamente les voy a mostrar de un acta de entrevista de emergencia de una menor entrevistada por libertad sexual. ¿Por qué nosotros le llamamos de emergencia? Porque esto se da en un caso en flagrancia, que es dentro de las 48 horas. Como ustedes ven, acá están los datos, ¿no? Quién participa, qué fiscalía lo está solicitando, qué tipo de denuncia, el número de oficio, incluso las partes, denunciante, denunciado, la presunta víctima, el vínculo del agraviado con el investigado, la materia que acá se señala, y comenzamos con los datos generales, ¿no? Como es la fecha, el mes, el año, quienes participan, los datos, ¿no? Primordiales de los que están participando y también los datos del perito psicólogo que va a realizar la entrevista, ¿no? Una vez de ello se va a señalar dónde nos encontramos, en qué instalaciones de la cámara GESEL, se tiene que detallar incluso el lugar de la cámara GESEL, es muy, muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, esta pericia fue realizada en flagrancia, fue solicitada mediante prueba anticipada, sin embargo, como no se tuvo la respuesta, se dejó constancia de que no hay oposición de las partes para la realización y se estaba dando como una prueba preconstituida, ¿no? Asimismo, también luego de esa precisión, como les decía, vienen los datos de la víctima, como son sus nombres, la edad, el DNI, su sexo, la fecha de nacimiento, su grado de instrucción, ocupación, el grado de parentesco con la persona que la acompaña, y luego después de ahí se comienza a describir el ambiente en el cual se va a realizar la entrevista en cámara GESEL, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Terminado esos detalles, hay un considerando que se llama conducción de la entrevista, como les señalaba, cuando es una prueba anticipada, es dirigida por el juez especializado, juez penal especializado en violencia, pero cuando es considerado como una prueba preconstituida, es dirigido por el fiscal. En este caso, como ustedes están observando, fue dirigido por el fiscal de mi despacho, ¿no? Con la participación también de la perito psicóloga, y en la cual comienza, ¿no? El inicio de la entrevista, como les he señalado en las diapositivas anteriores, ¿no? Donde nos van a dar detalles de día, hora, fecha en que se realiza y cómo se entabla justamente esta conversación con el entrevistado. Siguiente diapositiva. Terminada de realizar las preguntas del perito psicólogo, ¿no? Luego de esta narración libre, como estamos observando, comienzan las preguntas. ¿Por quién va a empezar las preguntas? Como estamos observando, por quien dirige esta cámara GES.
en este caso por el fiscal especializado, ¿no? Terminadas las preguntas por el fiscal especializado, por favor, siguiente, vamos a tener las preguntas formuladas por el fiscal de familia, como les había señalado, estamos observando. Luego va a venir por el abogado del SEN, este es el abogado de la víctima. Incluso si no formulara pregunta alguna, se va a dejar constancia en esta acta que no realiza pregunta alguna. Y luego finalmente va a venir el abogado del investigado a formular las preguntas pertinentes del caso en concreto. Como les he dicho, no pueden ser preguntas repetitivas, no pueden ser preguntas capciosas, no pueden ser preguntas sugestivas y siempre respetando, ¿no?, la integridad del investigado. Por favor, la siguiente. Terminadas las preguntas formuladas por las partes, se hace la precisión de la culminación de la entrevista, se plasma la hora de fecha del día de la entrevista, quienes están concluyendo, ¿no? Y luego después de ahí la firma de todos los participantes. También hacer hincapié que en esta acta de entrevista firman todas las partes que han participado en la entrevista en todas las hojas, no solamente en la última hoja, sino en todas las hojas van a firmar y definitivamente siempre se hace la exigencia que previa a la firma se tiene que hacer una lectura integral. Siempre se recomienda ello, ¿por qué? Porque luego no se puede decir vamos a pedir la nulidad de la misma cuando todas las partes hemos firmado, ¿no?, y hemos dado el consentimiento de la misma. Bueno, creo yo que a grosso modo he dado, pues, ¿no?, mi aporte respecto a cómo es una entrevista en Cámara GESEL, y quería culminar con una frase que utilizo mucho en este despacho, que utilizo mucho en las investigaciones, ¿no? Un caso exitoso no solo es aquel que busca castigo, sino que aquel respete los derechos humanos. Muchísimas gracias y estoy a la espera de sus preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Vladimira Villalobos. Le agradecemos la ponencia del día de hoy a nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, el decano doctor Mita y el director de conferencias y publicaciones, el doctor Ichi. Asimismo, esta ponencia ha sido transmitida en vivo por Facebook y YouTube y tenemos algunas preguntas. Yo le voy a leer las preguntas, doctora, de las personas. Perfecto. Empezamos con la primera pregunta. El doctor Gilberto Rojas Valerio pregunta la siguiente. ¿Desde qué edad el menor puede dar su consentimiento para la cámara GESEL? Perfecto. Como le señalaba, ¿no? Definitivamente los menores pueden dar su consentimiento ya desde, usualmente son los adolescentes, ¿no? Desde ya los 12, 13 años, porque obviamente tienen ya conocimiento en qué consiste la entrevista. Un menor de 4 o 5 años no va a poder dar su consentimiento, para ello va a acompañarle su apoderado, ¿no? Casi siempre se toma en cuenta a los adolescentes desde los 12 años para que den su consentimiento, muy al margen de que su apoderado pueda decir que no. Si el menor concurrió con su apoderado y su apoderado dijo que no, pero el menor dijo que sí, definitivamente se va a tomar en cuenta la autorización del menor y se va a dejar constancia de ello. Correcto, doctora, gracias. La siguiente pregunta, a través de Raquel Díaz Gastelú. Hay psicólogos que no tienen la preparación suficiente y no hacen las preguntas adecuadamente. ¿Cómo hacer en esos casos para lograr que el agraviado pueda decir todo lo ocurrido? Sí, justamente, ¿no? Bueno, eso pasa a nivel, creo que nacional. A veces, pese a la capacitación y todo, a veces no es que no tengan los medios, sino no comienza con una buena conexión entre el perito psicólogo y el entrevistado. Entonces, como no existe esa conexión, esa empatía, no va a poder llegar el entrevistado y no va a poder buscar las preguntas pertinentes. En esos casos, lo que busca ya el fiscal que va a dirigir o el juez que está dirigiendo la entrevista va a hacer preguntas no necesariamente repetitivas, pero sí las idóneas, el caso en concreto, ¿no? Para poder buscar justamente, al menos, saber la verdad, ¿no? Saber lo que la víctima ha vivenciado, ¿no? Definitivamente en estos casos, el fiscal en especial que está llevando el caso va a preguntar y va a tener el tino suficiente para que no tenga las preguntas repetitivas, ¿no? Siempre va a ser el fiscal o el juez que está llevando el caso, porque también recuerden, cuando es una prueba anticipada, el juez es quien dirige la entrevista y también
puede formular sus preguntas. Entonces, van a tener el tino de hacer las preguntas necesarias. Sí, hemos tenido casos en los cuales, lamentablemente, los periodos todos no han llegado a tener esa empatía con el entrevistado. Gracias, doctora. La siguiente pregunta a través de Hugo Canavero Fernández. El niño tiende por su escasa edad y ello puede perjudicar a ambas partes. El perito que no conoce los lugares, ¿cómo puede esclarecer aspectos que son escasamente detallados, pero con referencia a hechos de la denuncia? Ya. Como les decía, en caso de los menores de edad, ¿no? En especial niños de 4 o 5 años, no te van a poder dar mayor información, en especial de lugares. Pueden decir, fue a mi casa, fue en la casa del vecino. No va a dar mayor información. Justamente para poder tener una mejor información de los hechos vivenciados o de los hechos, materia de investigación, nosotros ya vamos a tener que utilizar otros medios, los medios periféricos, ¿no? Los medios de corroboración. Si el menor, por ejemplo, dice, vamos a un caso de violencia, mamá pega, ¿no? Mamá pega poto, por ejemplo, un niño de 3 años, no te va a dar mayor información, ni las veces, ni dónde. Entonces, en esos casos, vamos a tener que tomar en cuenta su pericia psicológica, vamos a tomar en cuenta la declaración, por ejemplo, del papá, de los familiares que están a cargo, ¿no? De este menor, para justamente con todos estos elementos periféricos poder corroborar la versión que nos está dando el niño. No solamente con la entrevista en cámara GES. Recordar que en casos de menores, en especial 4, 5, 6 años, va a ser bien, bien difícil que nos dé detalladamente los lugares, los espacios, e incluso como ha señalado en la pregunta, ¿no? Puede hasta confundir o tergiversar. Entonces, va a ser muy importante tener las corroboraciones periféricas o otros elementos, ¿no? De cargo o descargo que se va a realizar en la investigación para el momento de pronunciarse por el hecho en concreto. Gracias, doctora. La siguiente pregunta de Vladimir Galarza. ¿Dicho cuadro de recomendaciones para preguntas se encuentra en algún protocolo o es a criterio del entrevistador? No, sí se encuentra, como le decía, en la guía de procedimientos de entrevista para víctimas, justamente ahí se encuentra ese cuadro. Sí se encuentra y definitivamente el entrevistador lo tiene que tener en cuenta. Gracias, doctora. La siguiente pregunta sobre Sonia Saldaña. ¿Se puede aceptar o dar credibilidad a un adolescente de 16 años que denuncia a un tío indicando que cuando ella tenía 7 años el tío le afectó tocamientos indebidos? Bueno, en una entrevista en cámara GESEL no hablamos de credibilidad, incluso en una pericia psicológica, sino lo que vamos a hacer es escuchar y lo que nos va a luego detallar el perito psicólogo es si esa narración es espontánea, libre, ¿no? Nos va a dar si las pautas, nos va a señalar incluso con los elementos o con la guía misma y que ha utilizado, si este entrevistado, adolescente o mayor de edad, nos ha narrado de forma espontánea. Por ejemplo, cuando uno ha vivenciado un hecho, definitivamente lo va a contar no acordándose, no va a decir, este, ajá, lo viví hace 10 años y luego, no, o sea, ahí se nota que no es una narración libre, espontánea, ¿no? Sino al contrario, incluso puede ser una narración detallada, maquillada, o quizá nos puede dar incluso una narración solamente dando una buena imagen de él o una imagen victimizadora. Entonces, todo eso se va a tomar en cuenta o lo va a tomar en cuenta el perito psicólogo. E incluso al momento de realizar su evaluación psicológica y las conclusiones, nos va a detallar los rasgos de personalidad. Pero el tema de credibilidad no se ve mediante una entrevista en cámara GESEL, no se ve tampoco en una pericia psicológica. Eso también dejar en claro, ¿no? Gracias, doctora. Con la penúltima pregunta de Hugo Canevero Fernández. Si la notificación a la defensa técnica del enunciado no resulta ser válida, ¿se lleva la entrevista en cámara GESEL? Perdón, ¿podría volver a repetir la pregunta? Disculpe. Sí. Si la notificación a la defensa técnica del denunciado no resulta ser válida, ¿se lleva la entrevista en cámara GESEL? No, no, definitivamente no. Si no se ha dado justamente la notificación idónea, más aún si es una prueba anticipada
o incluso si se va a dar mediante una prueba preconstituida, si no se ha llegado a notificar a las partes, no se podría realizar esta entrevista en cámara. También hacer la tingencia. Si se notificó bien y pese a ello no viene el abogado de la defensa del imputado, se deja constancia de la misma y a fin de no vulnerar su derecho de defensa, se reprograma y se oficia a la defensa pública para que en la segunda fecha programada participe y no se vulnere derecho alguno. No podría realizarse ninguna entrevista en cámara GESEL sin la defensa del investigado porque ello sería vulnerar derechos. Estoy viendo acá, perdón, estoy viendo acá una pregunta. A ver, ¿podría, por favor? Me dicen, doctora, gracias por su disertación. ¿Podría precisar el contexto que define la pericia de entrevista única se presente como prueba preconstituida o anticipada? Como le decía, es una prueba anticipada cuando se solicita, el Ministerio Público solicita ante el juzgado penal especializado en violencia su participación para la entrevista en cámara GESEL y quien justamente lo dirige es el juez. Es una entrevista en cámara GESEL como prueba preconstituida cuando, pese a que se solicitó la prueba anticipada, no hubo una respuesta del juzgado y ya por los plazos y también por la no oposición del abogado de la defensa, ¿no? Se realiza la misma dejando constancia, ¿no? Están todas las partes, sin embargo, no está el juez. Esa es la diferencia entre una prueba anticipada y una prueba preconstituida. Gracias, doctora. Esas son las preguntas que hemos obtenido y agradecemos su ponencia. Ahí le doy la pase al doctor Luis Mitalecano. Muchas gracias. Gracias, doctora. Su micrófono, doctor. Sí, buenas noches, doctora Floresmilda Villalobos Melgarejo. Para el ilustre Colegio de Abogados del Callao es un honor haber escuchado su excelente ponencia y estamos muy agradecidos y si usted lo permite en una próxima oportunidad podrías discernarnos otra conferencia que ha sido muy nutritiva para todos los agremiados y los que han asistido el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor Ishi. Muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados del Callao por la invitación. Y definitivamente, para cuando se me invite, ahí estaré. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Gracias.